Ese amigo de Dumas Informa, el Ministerio de Trabajo en conjunto con la Contraloría sacaron algunas cifras, ¿no? Sobre el tema del trabajo o los contratos laborales. Me imagino que esto es de la empresa privada. Se habla de 137.308 nuevos contratos, aproximadamente un 42%, ¿no? Inferior a lo que se vivía en el año 2019, cuando habían 236.260 contratos procesados. Vamos a conversar con el licenciado René Quevedo, él es consultor y analista del mercado laboral. ¿Cómo ve usted estas cifras, señor Quevedo? Bienvenido a Duma Informa y adelante. Gracias, Duma. Gracias por la invitación. Un placer estar acá. Eh, Creo que lo primero que hay que decir es que esos son todos los contratos, o sea, públicos y privados. O sea, definitivamente lo que esto manifiesta es que a pesar de que hoy tenemos la planilla estatal más alta de la historia y ha habido una cantidad de nombramientos importantes en la planilla estatal, el número de nuevos contratos laborales tramitados por Mitradel de enero a julio del 2022 es 42% inferior al 2019. Esto es digamos, confirmación de una tendencia que ya viene hacia la precarización del empleo. Eh, para poner las cosas en perspectiva, entre el 2012 y el 2022, la población mayor de 15 años, o sea, en edad productiva aumentó en más de 600.000 personas. De esas, unas 400.000 personas empezaron a buscar trabajo. Sin embargo, hoy tenemos 59.000 asalariados privados menos y 249.000 informales más que hace 10 años. Eh, Esto es básicamente reflejo de un acelerado proceso de precarización y estatización del empleo, producto a su vez del deterioro de la confianza en el clima de inversiones en el país. Esto se ha venido acelerando. Si no hay inversión privada, no hay generación de empleos formales sostenibles. La economía no está generando nuevos empleos sostenibles. La expansión del empleo se está dando principalmente en la planilla estatal. Eh, de hecho, vimos hace un par de meses un informe de la Contraloría que anunciaba que el desempleo había bajado de 11,3% en octubre a 9,9% en abril, debido fundamentalmente a que aumentaron los informales y aumentaron los funcionarios. O sea, estamos viendo, como decía antes, una elevadísima tendencia a la precarización, a la informalidad, y como vimos en el informe que acaba de presentar la OIT con respecto a la situación del programa de IBM, en sus primeras dos conclusiones, plantea que la principal amenaza de la Caja de Seguro Social es el aumento de la informalidad. eh, Estamos realmente, debido a la incertidumbre que existe, hay, como dije antes, poca propensión a invertir. Si no hay inversión privada, no hay generación de empleo formal. Y de hecho, cuando tenemos demanda, fíjense que entre octubre del 2021 y abril del 2022, según datos de la Contraloría, se generaron 109.000 empleos, lo cual está fabuloso, lo cual es fabuloso viniendo de una economía que se está recuperando de una catástrofe en el 2020. Sin embargo, eh, 60.000 de esos empleos fueron informales, 60.047, y otros 11.000 y tantos fueron funcionarios. Eh, Esto podemos indicar, señor Quevedo, que la mayoría de estos empleos son en el gobierno y los que de repente están en la empresa privada son contratos. No se paga seguro. ¿Cómo así? Correcto, o sea, no, la mayoría de los empleos, para las cifras exactas, se generaron 109.000 empleos, de esos 60.000 fueron informales, o sea, no hay contrato, no hay, eh, son informales. Hubo 11.300 nuevos funcionarios. Esto quiere decir que empleos asalariados del sector privado se generaron 38.000,
38.000 con contratos, o sea, esos serían teóricamente empleos a los cuales se generó un contrato laboral que fue Mitradel. Sin embargo, por estadísticas del mismo Mitradel, entre el 75 y el 80% de los nuevos contratos eh, laborales tramitados por Mitradel son temporales, es decir, son definidos o por obra terminada. De tal manera que de esos 38.000, aproximadamente unos 9.000, 9.500 son permanentes, ¿ok? Versus 60.000 informales. O sea, la proporción es de 1 a 6. O sea, se están generando 6 empleos informales por cada empleo formal que se está generando. Entonces, como buena noticia, entre comillas, pasamos de la contracción neta del empleo asalariado hasta el 2021 a una expansión. Hemos comenzado a expandirlo, sin embargo, con un altísimo nivel de precariedad, o sea, 6 informales por cada nuevo empleo formal. O sea que volvemos al tema, ¿no? Nuestro problema, nuestra crisis laboral no es una crisis de empleo, es una crisis de confianza. No hay confianza para invertir en el país, de tal manera que al no haber eh, inversión privada, no hay generación de empleo formal. Eh, Esto, si nosotros no generamos empleo formal, la caja del Seguro Social está condenada a muerte, hagamos lo que hagamos. Y básicamente es un poco lo que está planteando la OIT. O sea, tenemos que buscar mecanismos para disminuir los niveles de informalidad, ¿no? Y aquí es importante entender porque la gente piensa que la informalidad tiene que ver con buhoneros y extranjeros. Y eso no es cierto. O sea, quienes son, de acuerdo a criterios de la misma OIT, informales son los empleados del sector privado que no tienen contrato laboral. Dos, los independientes, aunque coticen a la Caja del Seguro Social y paguen impuestos, yo soy informal. Tres, los patronos con menos de 5 trabajadores. Cuatro, las empleadas domésticas. Y cinco, los trabajadores familiares. Esto quiere decir que empleo formal es empleo emplanillado. Todo el que no está emplanillado es informal por definición. Entonces, si bien es una tendencia mundial, hay una tendencia mundial hacia el emprendimiento como realmente como motor del empleo, eh, sí preocupa la caída, el colapso. No olvidemos que Panamá es una economía donde el 70% de los empleos son presenciales y eh, el país adoptó las políticas de restricción de movilidad más severas de toda Latinoamérica. Y en consecuencia pagó el precio socioeconómico más alto que incluyó la cuarta peor contracción económica del mundo y que el sector privado perdiera 364.000 empleos, es decir, 42% de todos los empleos asalariados del sector privado se perdieron, y a otros 284.000, otro 32%, se les suspendió el contrato. Quiere decir esto que eh, en el primer año de pandemia, 3 de cada 4 empleos formales del sector privado desaparecieron o fueron suspendidos. Entonces, quiere decir que estamos hablando de un colapso del empleo formal. Todavía no nos recuperamos. La pandemia aceleró el proceso de precarización del empleo, no generando empleo informal, sino destruyendo empleo formal, que no es lo mismo y se Venga, estudia igual. entonces, ¿a qué hay que apostar? Hay que generar confianza, hay que generar confianza. O sea, no hay nada más cobarde que el dólar. Si no hay confianza para invertir, llámese inversión extranjera, inversión nacional, no va a haber inversión. Si nosotros tenemos demanda y no hay inversión privada, vamos a generar empleo informal, que es exactamente lo que está ocurriendo. Eh, 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 Generar en 7 meses 109.000 empleos sin una estrategia de reactivación económica, porque no ha habido una estrategia de reactivación económica ni de generación de empleo. La reactivación económica es debido al sector externo, a las exportaciones de cobre, Ajá, a los correcto. ingresos del canal, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay un derrame importante, está impactando, particularmente el comercio. Ya vimos en el primer trimestre de este año niveles de actividad comercial superiores a prepandemia. La construcción está siendo impactada, sin embargo, 80% de los nuevos empleos en construcción son informales. Entonces, tenemos que apostar
a la confianza, tenemos ahorita un clima bastante enredado, ¿ok? Eh, de alguna manera estamos más preocupados de buscar culpables que de encontrar soluciones a un problema que no entendemos. ¿Ok? Estamos satanizando la iniciativa privada, pero sin iniciativa privada la Caja de Seguro Social está muerta. ¿Ok? Yo creo Exacto. que es bien sencillo. Entonces, es como el perro poniéndose la cola, ¿no? Entonces, y por otro lado, también estamos mandando mensajes contradictorios a la inversión extranjera. Así es. Bueno, como no, muchas gracias entonces al licenciado René Quevedo, él es analista de mercado y también hablando sobre temas laborales, conversando con nosotros aquí en Dumas Informa. Gracias, don René, muy amable. Gracias, gracias por la invitación.